Buenas tardes, jóvenes. Continuamos analizando lo que es la etapa probatoria dentro de juicio. En clases anteriores veíamos cuáles son los tipos de medios de convicción que se encuentran regulados dentro del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Aguascalientes. Así comenzamos a analizar entonces lo que es la prueba confesional y concluyendo con la misma la clase anterior. El día de hoy nos toca analizar, comenzaremos a analizar lo que es la prueba documental. En cuanto a la prueba documental, se reconoce dentro de la ley dos tipos de documentales. Nos habla la ley de documentales públicas y nos habla la ley de documentales privadas. En términos de lo que la ley nos establece, entenderemos que existe una documental pública cuando para su emisión la ley le reconozca que por motivos de competencia necesariamente deberá de ser expedida por una autoridad específica y determinada que la ley va a establecer. O bien también podrá ser una documental pública, aquella que sea emitida por una autoridad en pleno ejercicio de sus funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si se reúne uno solo de los requisitos previstos por la ley, entonces no se estará frente a una documental pública. Es decir, si una documental es emitida por una autoridad, pero no es emitida en cumplimiento o en ejercicio de sus funciones, no podremos hablar o no podremos entender que se actualice una documental pública. Entonces ahí estaremos frente a una documental privada. Para hablar de documentales públicas necesariamente deberá de reunir estos dos supuestos que la ley nos exige. ¿Sí? En el caso de documentales públicas emitidas por autoridades mexicanas, estas van a ser prueba plena con el solo hecho de su emisión. Si bien es cierto, la ley establece que podrán emitirse pruebas en contrario, o que podrán admitirse pruebas en contrario, en principio siempre van a ser prueba plena dentro del juicio, por el solo hecho de que es emitida por una autoridad a la cual la ley, para efectos de la emisión de dichos documentos, les ha dotado de fe pública. Y por ende, se tendrá por cierto lo declarado en dicho documento, por la autoridad de que se trate. Cuando se trate de pruebas documentales públicas emitidas en un país distinto a México, es decir, documentales públicas extranjeras, para que puedan surtir efectos dentro del juicio, no bastará con que se exhiba la documental pública de que se trate. En este caso, la documental pública deberá de encontrarse debidamente legalizada por una autoridad consular o diplomática en atención a, como lo establezcan las leyes extranjeras correspondientes, y deberá de presentarse con la traducción al español debida. Reuniendo estos tres requisitos, entonces podrá la documental pública en cuestión surtir plenos efectos en un juicio. Es decir, que sea una documental pública por haber sido emitido por una autoridad competente, que se encuentre debidamente legalizada y que se exhiba con su traducción debida. Obviamente, al hablar de una traducción, debe ser una traducción elaborada por peritos registrados y autorizados por el Supremo Tribunal de Justicia. No puede ser presentada por cualquier perito, aun y cuando domine el idioma de que se trate. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora bien, documentales privadas. En cuanto a las documentales privadas, su regulación legal es realmente muy sencilla. Nos dice que toda aquella documental que no reúna los requisitos necesarios para ser catalogada como documental pública será una documental privada. Es decir, cualquier documental o cualquier instrumento que no sea emitido por autoridad en el ejercicio de sus facultades o de su competencia, que no sea emitido en ejercicio de sus funciones, será entonces una documental privada, ¿sí? Cualquier documental emitida entre particulares, pues necesariamente será una documental privada. Ahora bien, en cuanto a la prueba documental privada, para que ésta surta plenos efectos en juicio, deben de atenderse a dos supuestos. Si la prueba documental privada de que se trate no es objetada por la contraparte, esta podrá hacer prueba plena en juicio al momento de una valoración en sentencia. Si se presenta una objeción en contra de dicha documental por su contenido o por su firma o por el alcance probatorio que ésta pueda llegar a tener en juicio, entonces deberá de robustecerse con un medio de convicción distinta. La objeción, ¿qué implica? Por principio de cuentas, la ley nos dice que la objeción a una documental privada deberá de presentarse dentro de los 3 días siguientes al auto de admisión de la prueba documental de que se trate. Obviamente esto considerando el cómputo de los plazos que ya hemos analizado con anterioridad, ¿sí?
Si se presenta la objeción dentro de esos 3 días, se podrá admitir la misma. Pero la objeción no puede ser a capricho de las partes. Evidentemente una objeción deberá estar legalmente sustentada. Ya sea que la objeción se pretenda presentar en contra del contenido del documento o bien en contra de la firma o en contra del alcance probatorio, deben de sustentarse los motivos lógico-jurídicos por los cuales se pretende combatir esa documental. Ya sea que porque la documental de que se trata no se encuentra vinculada con la litis, porque atiende a obligaciones distintas a aquellas que se están ventilando dentro del procedimiento, porque la firma que obra en dicho documento no es del puño y letra de la persona a la que se le imputa la suscripción de dicho documento, etc. Es decir, las cuestiones por las cuales se puede objetar un documento pueden ser variadas en atención a la naturaleza del juicio y en atención a aquello que se busca por la parte que objeta, pero necesariamente deberá estar sustentada en lógica y en derecho. Y evidentemente pues deberá también demostrarse con el material probatorio que se oferte la objeción que pretende hacerse a dicha documental. Como abogados jóvenes siempre debemos de ir un paso adelante. Es decir, en materia de documentales privadas no debemos de esperarnos o no debemos de echar un volado para ver si la prueba documental va o no ser objetada. En este caso siempre debemos adelantarnos y contra una objeción estar ya debidamente preparados. ¿Qué significa esto? ¿Cómo nos vamos a preparar a una posible objeción? Desde el ofrecimiento de la prueba documental, jóvenes, siempre es recomendable y casi una obligación, si así se puede plantear, el ofrecer la ratificación de contenido y firma a cargo de dicha documental. Con esto nosotros estaremos salvándonos de cualquier posible objeción que pueda llegar a presentarse. Si la objeción no se presenta, estaremos robusteciendo esa prueba documental. Si la objeción se presenta, entonces ya contaremos con material probatorio suficiente y bastante para poder echar por tierra esa objeción y para entonces poder hacer que nuestra prueba documental subsista dentro del procedimiento y se le pueda conceder valor probatorio dentro de juicio. ¿Sí? En este caso, jóvenes, las pruebas documentales en cuanto a la valoración que se le va a dar dentro del procedimiento, es importante que consideremos que en principio una documental siempre va a probar en contra de aquel que la presenta. Es decir, si yo como parte actora ofrezco una documental, más allá de lo que se logre demostrar dentro del procedimiento por lo que se desprende del documento, en principio ese documento ya prueba plenamente en mi contra. Es decir, yo ya no puedo objetarlo, yo ya no puedo pretender desconocerlo. Todo lo que se siente en dicha documental se tendrá por cierto en cuanto a la que me perjudique a mí como oferente. Si ambas partes ofrecen un mismo documento, entonces ya no hay cabida a una objeción y no es necesaria ya una ratificación, porque ambas partes están haciendo suyo dicho documento y por disposición de ley hará prueba plena en juicio con independencia de la naturaleza que éste tenga. Es decir, sea público, sea privado, si ambas partes ofrecen el documento, siempre va a ser prueba plena en juicio, por el solo hecho de que ambas partes están decidiendo expresamente someterse al contenido obligacional y a la vinculación jurídica que de dicho documento emana. Entonces, no podrá pretenderse desconocer la fuerza convictiva que dicho documento atrae en juicio cuando ambas partes lo han ofertado dentro de juicio, ¿sí? Y obviamente, jóvenes, si una parte ofrece el documento y posteriormente pretende generar una objeción, nosotros como contraparte es importante que lo hagamos valer en vía de alegatos o en vía de recursos si es que este es admisible. Como tip, jóvenes, yo les puedo recomendar una situación. Es muy común que cuando se trata de títulos de crédito, se objete siempre la cuestión de la suscripción del basal, del pagaré, del cheque o del documento fundatorio de que se trate. Sin embargo, es un error también muy común, jóvenes, que pese a que se está objetando la validez del título de crédito, se ofrezca por la parte que lo está objetando como medio de convicción. Entonces, aquí entra nuestra labor como abogados de hacerle ver al juez que es imposible que pretenda desconocer el contenido obligacional de un documento o probar en contra de un documento cuando ya está ofreciéndolo como prueba y por ende está sometiéndose a dicho documento y a la fuerza convictiva que de él emana. Por disposición de ley, jóvenes, al igual que en el caso de las confesionales, como ya lo analizábamos, documentos
que sean ofrecidos por ambas partes, como ya lo comentábamos, prueban plenamente en contra de quien lo ofrece, hacen prueba plena en juicio por ser ofrecido por ambas partes, pero también una situación muy especial es que ya no admitirán prueba en contrario. Quizás sea muy común que el juzgador emita pruebas en cuanto a objeciones que se están haciendo, y por otro lado ya hay una documental ofrecida por ambas partes. Entonces por eso aquí hay que hacerlo valer vía recurso o vía alegatos la imposibilidad de que a esas pruebas que buscan demostrar una objeción ilegalmente admitida o ilegalmente hecha sean consideradas dentro del juicio. ¿Estamos claros? Entonces es muy importante que se considere todo este tipo de situaciones. Ahora bien, otra situación sobre la que quiero hacer hincapié y que no está precisada dentro de la ley, pero sí hay interpretaciones de tribunales federales en ese sentido, es que hoy por hoy basta con que se exhiban los documentos fundatorios o pruebas documentales a nuestra demanda, a nuestra contestación, a nuestra vista si estamos en un juicio mercantil, para que éstas sean valoradas dentro del juicio, aun y cuando al momento de hacer un ofrecimiento de pruebas omitamos expresamente ofertarlas. ¿Cuál es la situación o en lo que o el sustento que establecen estos tribunales federales? Que si son documentos que estamos exhibiendo como fundatorios de nuestras acciones o de nuestras excepciones, es lógico que pretendemos que las mismas sean valoradas como material probatorio dentro de juicio. Por ende, no es necesario que se oferten con solo el solo hecho de que se exhiban para efectos de que sean valoradas dentro del proceso. Reitero, esto no se establece en la ley, esto deviene de interpretaciones que ha hecho tribunales federales, por lo cual puede llegar a ser controvertible, tanto en beneficio como en perjuicio. ¿Sí? Les voy a proporcionar estas interpretaciones, van a estar dentro del material que estará disponible en Moodle para esta clase, para que ustedes puedan leer y hacer su propio juicio crítico respecto de estas formas de interpretar la admisibilidad de una prueba documental y sobre todo el valor convictivo que se le debe de dar en juicio, pese a que no sea legalmente ofrecida dentro del procedimiento. ¿Estamos claros hasta aquí con lo que es la prueba documental entonces? ¿Sí? Ahora bien, hablábamos de la prueba de ratificación como un medio para robustecer una prueba documental que ha sido objetada, ¿sí? Por eso vamos a analizar esta prueba dentro de lo que es la documental. ¿Qué implica una prueba de ratificación y contenido? En la prueba de ratificación de contenido y firma, la ley nos establece que podrán ofrecerse y deberán de admitirse única y exclusivamente a cargo de los emisores del documento. Es decir, no puedo pretender que un documento sea ratificado por una persona que no intervino en su elaboración o suscripción. Para que la ratificación sea admitida, necesariamente la parte a cuya citación se pretende deberá de tener una injerencia o participación activa en su elaboración o suscripción. Y así deberá de hacerse valer tanto dentro de la narrativa de los hechos como dentro del ofrecimiento correspondiente a la prueba documental, a la prueba de ratificación de contenido y firma de que se trate. ¿Sí? Entonces, la prueba de ratificación de contenido y firma puede ser admisible a cargo de cualquier persona, siempre y cuando haya tenido intervención en su elaboración o suscripción. En este caso, se ordenará la citación a cargo del ratificante una vez que la prueba sea admitida. Si la ratificación es a cargo de las partes, se va a ordenar la citación en el domicilio legal autorizado o bien por lista si no se hizo una legal designación de domicilio para oír y recibir notificaciones. El apercibimiento que se podrá establecer a cargo de una parte dentro del juicio es que en caso de no comparecer a ratificar el contenido y o firma del documento de que se trate el día y hora que para tal efecto se señale, se tendrá por reconociendo el íntegro contenido y la firma del documento de que se trate o a cuyo cargo corre dicha prueba de ratificación. Es decir, se tendrá por cierto aquello que pretende demostrarse con la ratificación. Ahora bien, si la prueba de ratificación de contenido y firma corre a cargo de un tercero dentro del juicio, es decir, una persona distinta a la parte actuada o parte demandada,
la citación se va a hacer en el domicilio que desde el ofrecimiento de la prueba deberá de ser señalado por la parte oferente de la misma. En este caso, los apercibimientos van a ser distintos. ¿Sí? Es decir, si yo soy tercero ajeno a juicio, no se me puede apercibir que se me tenga por cierto aquello que se pretende demostrar con la ratificación. En este caso, podrán establecerse 3 tipos de apercibimientos, que pueden ir desde multas, arrestos o comparecencia por uso de fuerza pública. ¿Sí? En el caso de las multas, jóvenes, será a discrecionalidad del juez el monto que establecerá o los salarios mínimos o UMAS que se establecerán para efecto de hacer cumplir tal determinación. En el caso del arresto, de igual forma corresponderá al titular del juzgado el establecer las horas de arresto que se harán válidas para el caso de que no comparezca el ratificante. O bien, si se hace comparecer por uso de fuerza pública, que normalmente no es el primer apercibimiento que se establece, pues en ese caso, simple y sencillamente, el día y hora que se fije para la toma de la ratificación de contenido y firma, se hará comparecer por medio de policía ministerial al ratificante a el local del juzgado para efecto de poder proceder al desahogo de la prueba documental, a la prueba de ratificación de contenido y firma de que se trate. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, con esto, jóvenes, estaríamos concluyendo propiamente lo que es la prueba documental. Como ustedes pueden ver, realmente es muy sencillo en cuanto al ofrecimiento se refiere. Sí hay algunas particularidades importantes en cuanto a su fuerza convictiva o el valor que se les tenga que dar en juicio y la forma en que tienen que robustecerse o evitar que se les reste valor probatorio. Y es entonces por eso importante que se tenga perfectamente claro todos y cada uno de los supuestos que hemos planteado. ¿Sí? Si no tenemos entonces dudas en cuanto a lo que es la prueba documental, podemos pasar sin ningún problema a lo que es el siguiente medio de convicción que la ley nos reconoce como un medio de prueba para poder demostrar los hechos en que se sustentan acciones y excepciones. Y este es la prueba pericial, jóvenes. La prueba pericial quizá es muy conocida ya por todos ustedes, quizá no hago a lo mejor en cuanto a la formalidad de ofrecimiento, a la forma de desahogarse, pero sí aquello que se busca con una prueba pericial dentro de un juicio. La ley nos establece con claridad lo siguiente, dice: la prueba pericial tendrá lugar cuando se requieran conocimientos especiales en las cuestiones de un negocio relativas a alguna ciencia, arte, técnica, oficio o industria y en aquellos casos que expresamente la ley prevenga. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se pretende demostrar en juicio una situación que no puede ser deducible, que no se puede deducir por la autoridad en atención a una documental o a la apreciación de una documental, o bien por una ratificación o por medio de los sentidos, es decir, es una situación que no se puede conocer a plenitud por medio de los sentidos o por medio del resto del material probatorio que se presenta dentro del juicio, sino que se requiere de un conocimiento técnico específico para poder emitir cierto tipo de conclusiones o de comentarios, pues entonces necesariamente tendrá que atenderse a una prueba pericial. Es decir, la prueba pericial nos va a llevar a juicio una situación técnica o una valoración técnica de una circunstancia particularizada, pero plenamente explicada a la autoridad para que desde un punto de vista pleno, con un conocimiento claro de la situación y con un conocimiento técnico de la situación, pueda decirle al juez cómo es que una situación se produjo de la forma en que se produjo o cómo es que la responsabilidad de esa situación emana respecto de una persona en particular, etcétera. O cuáles son las causas que suscitan una circunstancia en particular, cuáles son las consecuencias jurídicas de alguna situación que sea motivo de litis. ¿Sí? La prueba pericial entonces puede versar respecto de cualquier materia que ustedes consideren es necesario, siempre y cuando se requiera de ese conocimiento técnico o especializado para poder demostrar una situación en juicio. Puede haber periciales en psicología, puede haber periciales en construcción, periciales en grafología, periciales en ADN, puede haber
periciales en contabilidad, puede haber entonces en cualquier materia que ustedes consideren pertinente, periciales en mecánica de suelos, en hechos de tránsito terrestre. Dependiendo de la situación que es ventilada dentro de juicio, se podrá entonces analizar qué tipo de pericial es la que se precisa para poder demostrar una circunstancia particular y concreta dentro del procedimiento. Para efectos del ofrecimiento de la prueba pericial, es importante que en principio tengamos perfectamente claro que ambas partes tendrán derecho a hacer una designación de perito dentro del juicio. El oferente de la prueba hará su designación desde el ofrecimiento mismo de la prueba, y con dicho ofrecimiento se dará vista a la contraparte para que haga la designación de su perito, y en su caso de la ampliación del cuestionario pericial, es decir, de las cuestiones que tengan que responderse o analizarse con la pericial, para efecto de que entonces ambos sean oídos dentro de juicio respecto de esta prueba pericial y se pueda demostrar o se pueda llegar a una verdad en la que ambas partes hayan participado con su perspectiva de la situación litigada, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos que deben de reunirse para efectos de que una prueba pericial sea legalmente ofertada y por ende sea admisible? La ley nos los plantea con perfecta claridad. Dice, primero se debe de señalar con toda precisión la materia de la prueba y las cuestiones que deben resolver los peritos. ¿Qué quiere decir esto? Debemos establecer cuál es la materia sobre la que versará la prueba pericial. Psicología, grafología, biológica, si estamos por ejemplo frente a una prueba de ADN, de construcción si estamos frente a una litis que se centra en vicios ocultos, mecánica de suelos, si estamos a lo mejor también frente a vicios ocultos, una pericial sobre hechos de tránsito terrestre, si estamos a lo mejor demandando un pago de daños y perjuicios, etc. Y las cuestiones sobre las que deben de resolver los peritos hace alusión precisamente al cuestionario pericial. ¿Qué es un cuestionario pericial? Son aquellos puntos que específicamente el perito deberá de resolver porque son los que dan motivo al conflicto dentro del juicio. Es decir, si estamos por ejemplo frente a una pericial en grafología, ¿cuáles serán los puntos que integran el cuestionario pericial? Pues primero que se haga una toma de muestra y escritura a la parte a la que se le imputa la firma, que se haga un análisis morfológico y estructural de la toma de muestra y de la firma que está siendo cuestionada, para efectos de determinar si la toma de muestra y la firma cuestionada emanan de un mismo origen gráfico, que manifieste si fueron estampadas a lo mejor en una misma fecha todo el contenido de un mismo documento, o bien si fueron plasmadas con la misma tinta, etc. Es decir, todas aquellas cuestiones que representen la controversia respecto del juicio deberán establecerse en este cuestionario pericial y el perito deberá de resolver al respecto. Situaciones que no estén previstas en el cuestionario pericial no serán materia de conclusión por parte del perito, y en caso de que respecto de sus conclusiones emita situaciones no establecidas en el cuestionario pericial, no podrán ser consideradas por el juez para efecto de valorar y emitir sentencia. ¿Sí? Es decir, estamos hablando de que la carga procesal o la carga probatoria de la parte actora y de la parte demandada como oferente y contraparte será establecer los puntos controvertidos para que a partir de ahí se establezca entonces cuáles son las conclusiones que nos deben emanar de esa prueba pericial y entonces nos den luz dentro del juicio de esas cuestiones técnicas que en principio desconocíamos. Segundo requisito que debe de reunirse para un legal ofrecimiento de una prueba pericial. Se debe de indicar qué es lo que se pretende demostrar con la prueba pericial, ¿sí? Es decir, ya establecimos cuál es la materia, ya establecimos el cuestionario pericial, lo que es lo que se debe de resolver, pero ahora debemos establecer qué pretendemos probar. Que el documento no se firmó por la parte que se dice fue suscrito, que la paternidad de un menor no le es imputada a quien aparece en un acta de nacimiento, sino a una persona distinta, que se efectúa o que existen daños psicológicos derivados de una situación concreta que está siendo ventilada a lo mejor dentro de un daño moral, que el mal uso, por ejemplo, o el mal servicio a un vehículo de motor
produjo un accidente y que se pretende demostrar esto dentro de una pericial de hechos de tránsito terrestre. Es decir, debe establecerse con claridad y precisión qué es lo que pretendemos demostrar para que entonces el juez pueda valorar si con la pericial que se está ofreciendo se puede demostrar lo que se pretende, y una vez que se rinde la prueba pericial, al momento de valorar para emitir la sentencia, se puede determinar si con dicha prueba pericial efectivamente se demostró lo que se pretendía. Tercer requisito, se debe de precisar nombre, apellidos y domicilio en el lugar del juicio del perito que se propone por la parte oferente. ¿Sí? Datos perfectamente completos, jóvenes. No, la omisión de uno de estos elementos nos traerá sanciones que vamos a ver un poquito más adelante. Cuarto requisito, debe de establecerse la aceptación y protesta del cargo del perito desde el ofrecimiento mismo de la prueba pericial. ¿Qué quiere decir esto? En nuestro escrito de ofrecimiento de pruebas, al calce de dicho escrito deberá de establecerse la firma del perito con la leyenda que acepta y protesta el fiel desempeño del cargo que se le confiere dentro de ese juicio. ¿Sí? Y el quinto y último requisito que se tiene por disposición de ley para efectos de que el ofrecimiento de la prueba pericial sea legal es que se debe de acreditar la calidad profesional, técnica, artística o industrial del perito, y se debe de exhibir entonces en este caso una copia certificada de la cédula profesional o de las constancias que acrediten dicha calidad técnica, profesional, artística o industrial. ¿Sí? Entonces, debe demostrarse siempre que la persona que está siendo designada para el desahogo de la prueba pericial cuenta con los conocimientos técnicos y específicos que se requieren para poder desahogar la prueba pericial. ¿Qué es importante establecer aquí, jóvenes? Tanto desde la descripción o conceptualización de la prueba pericial como dentro de los requisitos, se nos habla de calidades profesionales, técnicas, artísticas o industriales. ¿Qué quiere decir esto? Que no nada más un profesionista puede ser perito dentro de juicio. También es admisible una pericial por conocimientos técnicos que emanen de un oficio, de una calidad artística. Aquí deberá entonces de buscarse cuál es el documento idóneo para demostrar esa situación. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos en una pericial en construcción, válidamente puede ofrecerse como perito a una persona que desarrolle el oficio de albañilería. Pero entonces la situación es cómo podemos demostrar esa calidad técnica para efectos de que sea admisible como perito. En principio es importante conocer y saber que el Supremo Tribunal de Justicia tiene un listado de peritos que se encuentran ya registrados y avalados por el Supremo Tribunal, y que en cualquier circunstancia se les deberá de admitir como peritos siempre y cuando se reúnan todos estos requisitos. Sin embargo, también es importante reconocer que no nada más los peritos registrados serán aquellos que se tengan que admitir como peritos dentro de pruebas. ¿Qué quiere decir esto? Si en algún momento no existe para alguna materia en específico un perito registrado, válidamente se puede atender a un profesionista o a un artista o a alguien que desempeñe el oficio, aun y cuando no se encuentre registrado ante el Supremo Tribunal de Justicia. Pero entonces en este caso cobrará mayor importancia la necesidad de demostrar dicha calidad técnica, aun y cuando en todo supuesto existe la obligación de demostrar con la constancia que así lo acredite la calidad técnica del perito. ¿Sí? Si uno de estos requisitos deja de cumplimentarse, será suficiente para que la prueba no sea admisible dentro del juicio. ¿Sí? Y entonces aquí ya ni siquiera será necesario que la contraparte designe perito o amplíe el cuestionario pericial. ¿Estamos? Solo una vez que se reúnen todos estos requisitos, la prueba pericial se va a admitir, y con esa admisión se le dará vista a la contraria. ¿Cuál será el motivo de dicha vista? Que entonces la contraparte designe perito de la misma materia, evidentemente, con la cumplimentación legal correspondiente, y también que pueda ampliar el cuestionario pericial para que entonces ambas partes tengan la posibilidad de discernir sobre las cuestiones sobre las que se tengan duda dentro del juicio. ¿Sí? Si la contraparte, pese a la vista que se le ordena, no designa perito ni amplía el cuestionario pericial, la prueba pericial continuará única y exclusivamente con el perito designado por la contraparte.
Ahora bien, si ambas partes designan perito y resulta que el perito de la parte oferente no rinde el dictamen, la prueba se tendrá por desierta. Si ambas partes designan perito y el que no rinde el dictamen es el de la contraparte, es decir, la parte distinta a la oferente, la prueba pericial continúa y se desahogará única y exclusivamente con el dictamen que emita el perito de la parte oferente. ¿Sí? ¿Qué requisitos ahora deberán de tenerse o de velarse respecto del dictamen que rinda el perito? La ley nos establece que los peritos estarán obligados a manifestar dentro de su dictamen los siguientes puntos. Primero deben de señalar con claridad y precisión cuáles fueron los estudios que realizaron para poder llegar a la conclusión que pretenden emitir. Es decir, cuál fue todo el proceso de análisis, de estudio del objeto controvertido para poder emitir el dictamen. Segundo, cuáles son los elementos que se tomaron para efectuar dicho análisis o estudio. Es decir, si hubo pruebas o muestreo, que sirviera para poder analizar, estudiar o poder emitir esas conclusiones. Si, por ejemplo, estamos frente a una pericial en grafoscopía, si hubo tomas de muestra y escritura distintas a lo que es la firma controvertida, si estamos frente a una prueba pericial en construcción por vicios ocultos o por uso de materiales defectuosos o de calidades distintas a las pactadas, pues entonces deberá de señalar si tomó muestreo de dichos materiales para poder hacer una comparativa con materiales de las calidades pactadas, etc. A eso se refiere este punto. Y por último, deberá necesariamente señalar los motivos y razones que le hacen llegar a las conclusiones que emita, ¿sí? Si resultan contradictorios en cuanto a sus conclusiones los dictámenes de las partes, el juez va a proceder a designar un perito tercero en discordia, ¿sí? En este caso, el perito tercero en discordia, con los elementos que se cuenten ya dentro del juicio, va a emitir un dictamen al respecto. Y el juez, para efecto de valoración, podrá considerar cualquiera de los tres dictámenes. Es decir, no necesariamente debe constreñirse a las conclusiones del perito tercero en discordia. Deberá de ofertarlo, deberá de solicitarlo para efecto de tener un mayor alcance o una mayor visión de la situación. Sin embargo, si considera que por método, por elementos estudiados, por técnicas empleadas, por los estudios que se hayan practicado, uno de los dictámenes en particular lleva a una mejor convicción, válidamente podrá tomar por válido ese dictamen, sea cual sea el del perito tercero en discordia, sea el de la parte oferente, sea el de la contraparte. Es decir, no está obligado el juez a considerar el dictamen del perito tercero en discordia. Él tiene un libre discernimiento para considerar, con base a todos los elementos que integran el dictamen emitido y la forma en que emite su conclusión, para ver a qué dictamen le otorgará pleno valor probatorio. ¿Sí? Con esto, entonces, concluye lo que es la prueba pericial. Estos son prácticamente todos los requisitos que deben de reunirse para efectos de que la prueba pericial se tenga por legalmente ofrecida y sea admitida, y obviamente pues también en cuanto a su desahogo y valoración. Se deja abierto el foro, jóvenes, para poder resolver cualquier duda que se tenga en cuanto a las pruebas documentales, prueba de ratificación y prueba pericial que hemos analizado en la presente clase. Y sobre todo, pues evidentemente, para buscar que quede perfectamente claro la utilidad de las mismas y cómo podemos hacerlas llegar a juicio para efecto de que tengan una eficaz fuerza convictiva dentro del procedimiento. Que tengan muy buenas noches, jóvenes, y nos vemos en la siguiente clase.